Base de datos deductivo y difusas. Bueno, nuestro grupo está conformado por Marloni Dávila, Javier Álvarez y mi persona Angie Román. En el día de hoy les hablaremos un poco sobre las bases de datos deductivos y difusas. Ya sabemos un poco de ellas, pero sería bueno entrar a profundizar en el tema para llenarnos más de conocimientos en el área de sistema. Antes de nada, mi grupo y yo nos esmeramos en sacar este trabajo adelante para ser unas mejores personas en el futuro. Por eso, si tenemos una falla o ustedes tienen una observación, no les dé pena hacer sus comentarios. Entramos a este tema hablando un poco sobre los sistemas de gestiones de base de datos. Bueno, pues un sistema de gestión de base de datos es un sistema que permite derivar nuevas informaciones a partir de las introducidas explícitamente en la base por el usuario. Esta maneja la perspectiva según la teoría de las demostraciones de una base de datos y en particular es capaz de deducir hechos a partir de la base de datos extensional. En el afán de ofrecer una respuesta a las necesidades planteadas por los usuarios y por aplicaciones avanzadas en donde se necesitan herramientas semánticamente más ricas que las provistas por la base de datos relacionales, aparecen recientes aplicaciones de los sistemas de base de datos que consiste en ofrecer recursos para definir normas deductivas que permiten deducir, inferir u obtener información nueva a partir de datos almacenados. Existen diversas clases de bases de datos deductivos y para cada uno de ellos existe una semántica bien definida. Las bases de datos deductivos son muy usadas en las áreas de inteligencia artificial, sistemas expertos, representación del conocimiento, tecnología de agentes, sistema de información, integración de datos, por nombrar algunos. Ahora sí, en el tema podemos decir que un sistema de base de datos que tenga la capacidad de definir reglas con las cuales deducir o inferir información adicional a partir de los hechos almacenados. En las bases de datos se llama sistema base de datos deductivos, puesto que, aparte de los fundamentos teóricos de algunos sistemas de esta especie, es la lógica matemática. A menudo se les denomina base de datos lógicas. Una base de datos deductiva es una esencia, un programa lógico, mapeo de relaciones base hacia hechos y reglas que son usadas para definir nuevas relaciones en los términos de las relaciones base y el procesamiento de consultas. Podemos ver que las bases de datos deductivos tienen un ciclo el cual se repite constantemente. Ese ciclo es de crear, identificar, capturar, adaptar, organizar, almacenar, aplicar y compartir. Un sistema de bases de datos deductivo por lo regular se usa un lenguaje declarativo para especificar reglas. Con lenguaje declarativo se quiere decir un lenguaje que define lo que un programa desea lograr en vez de especificar los detalles cómo lograrlo. Una máquina de interferencia dentro del sistema puede deducir hechos nuevos a partir de bases de datos, interpretando dichas reglas. El modelo empleado en bases de datos deductivos están íntimamente relacionados con el modelo de datos relacionales y sobre todo con el formalismo del cálculo relacional. También está relacionado con el campo de la programación lógica y el lenguaje Prolog.
Estos sistemas también poseen unas características tales como tener la capacidad de expresar consultas por medio de reglas lógicas, permitir consultas recursivas y algoritmos eficientes para su evaluación, contar con negociaciones estratificadas, soportar objetos y conjuntos complejos. Como todo en la vida, siempre hallamos ventajas y desventajas. Pues bueno, las ventajas de una base de datos deductiva son las siguientes: tener la capacidad de expresar consultas por medio de reglas lógicas, permitir consultas recursivas y algoritmos eficientes para su evolución. Como características fundamentales de una base de datos deductivo es la posibilidad de inferir información a partir de los datos almacenados. Es imperativo moderar las bases de datos como un conjunto de fórmulas lógicas, las cuales permite inferir otras fórmulas nuevas. Podemos representar una base de datos mediante un conjunto de aserciones o hechos conocidos como la base de datos extensional. Los hechos se especifican de manera similar a cómo se especifican las relaciones, excepto que no es necesario incluir los nombres de los atributos. Conjunto de reglas, referidos como la base de datos intencional. Las reglas se parecen un poco a las vistas relacionales. Especifican relaciones virtuales que no están almacenadas realmente, pero que no se puede formar a partir de los hechos aplicando mecanismos de inferencia basado en las especificaciones de reglas. Podemos decir que para manejar una base de datos deductiva se utiliza un lenguaje declarativo para especificar reglas. Con el lenguaje declarativo se quiere decir un lenguaje que define lo que un programa desea lograr en vez de especificar los detalles de cómo lograrlo. Para hablar de las bases de datos deductivo, no puede faltar también hablar un poco de Datalog. Primero hay que saber que el Datalog es un lenguaje de consultas basado en un lenguaje de programación. Además, las bases de datos deductivo se componen de cláusulas de Holmes, que constituyen reglas, es decir, si es verdad el antecedente, entonces es verdad la consecuencia. No obstante, las cláusulas de Holmes es al contrario de lo habitual. Anteriormente dijimos que las bases de datos deductivos tienen ventajas y desventajas. Vimos sus ventajas, ahora veremos sus desventajas. Encontrar criterios que permitan para una ley dada decir su utilización como regla de deducción o como regla de coherencia. Replantear correctamente en un contexto deductivo las convenciones habituales de una base de datos. Desarrollar procedimientos eficaces de deducción. La posibilidad de caer en bucles infinitos es un problema muy importante. Ya hablamos un poco sobre las bases de datos deductivas. Ahora hablemos de algo también muy importante, y es la base de datos difusas. Los aspectos más importantes de la información difusa que habitualmente manejamos son la incertidumbre y la imprecisión. El primero se deriva de apariciones realizadas sobre nuestras observaciones de la realidad y que no puede
aportar un grado de certeza total sobre lo que afirmamos. Por ejemplo, Luis es profesor, creo que de universidad, pero podría ser de instituto. El segundo aspecto se manifiesta a través del enunciado de conceptos que o no se encuentran bien diferenciados o definidos, o bien resultan subjetivos. Por ejemplo, la afirmación Luis es castaño, no precisamente el color del pelo. Podemos mencionar algunas características de las bases de datos difusas. Entre ellas están: un sistema base de datos relación difusa debe proporcionar los mecanismos adecuados para poder presentar información difusa en todas sus vertientes. No es una misión del sistema base de datos relación difusa el adoptar a esa información que ninguna semántica particular sino del usuario. La información en una base de datos difusa se puede representar de diversas formas. Entre ellas están datos precisos manejados usualmente mediante la representación provista por la base de datos relacional huésped. Datos imprecisos. Los modelos usualmente consideran dos tipos de representación para los datos imprecisos. Además, la información desconocida o indeterminada que se maneje mediante los tipos unknown, undefined y null. Datos imprecisos sobre dominios ordenados. Este grupo de datos contiene distribución de probabilidad definidas en dominios continuos y discretos, pero ordenados. Datos con analogía sobre dominios discretos. Este grupo de datos se construye sobre dominios discretos en los que existen definidas relaciones de proximidad entre sus valores.